Y dice así la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para encastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto, y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es el día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Para entender un poquito más el capítulo 31 que acabamos de leer, un poquito de contexto de qué estaba pasando, quién está hablando, por ejemplo. Si vamos para atrás, según Éxodo 19, ese pueblo escogido de Dios había estado siendo esclavo 400 años en Egipto. Y Dios lo libera. A los 3 meses de la liberación, que ellos salieron con mano fuerte de parte de Dios, dice que se encuentran y llegan al desierto del Sinaí. El pueblo acampa y Moisés sube al monte del Sinaí. Entonces tenemos un pueblo acampado en el desierto y Moisés subiendo al monte a hablar y encontrarse con Dios. Y Dios le dijo a Moisés en el verso 19, capítulo 5, que lo voy a leer. Miren lo que dice la palabra de Dios allí en Éxodo 19 para entender un poquito mejor. Dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Sabemos dónde estaba ubicado el pueblo, sabemos que Dios es el que está hablando con Moisés en el monte. Y esta es la intención de Dios, es decir, me será una nación de sacerdotes, será el pueblo de Dios. El verso 6 dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Es fuerte, ¿no? O sea, es lindo lo que Dios dice. Mirá, Dios elige un pueblo minúsculo, porque en realidad Israel no era una gran nación. Si uno lee la escritura, ve que dice Dios en alguna oportunidad: yo no los elegí por ser un gran pueblo, por ser porque tengan dotes y virtudes. Los elegí porque eran nada, entre medio de naciones muy poderosas.
Por eso los elegí. Pero Dios los elige para mostrar en ellos también el poder de Dios. Ahora, ahí estamos en el capítulo 20. Del 20 al 24, miren lo que encontramos. Dios le da a Moisés los 10 mandamientos. Hay títulos en la Biblia que nos habla de que cuando Dios se presenta ante el pueblo, titulan como el terror del pueblo. Cuando el monte humeaba, cuando el monte Dios hablaba, el pueblo temía. Ahora, le da leyes sobre los esclavos, le da leyes sobre la restitución, le da leyes humanitarias y también nos habla del ángel que guiaba al pueblo de Dios. El ángel de Jehová para que los guarde en el camino y los introduzca en la tierra prometida. El pueblo de Dios, los israelitas, los hebreos en ese tiempo, estaban esclavos. Dios los libera y les da una promesa de hacerlos llevar a una tierra que mana leche y miel, que podían plantar, iba a ser una vida distinta, que había que tomar esa tierra. Ahora, el ángel de Dios también los iba a guiar para llegar y a guiar para tomar la tierra. Del capítulo 25 al 31, Dios da a Moisés las instrucciones de cómo quería el tabernáculo o la tienda de reunión. Y ahí encontramos un montón de cosas. Podemos ver a través de estos capítulos cómo Dios está interesado en la belleza, en lo decorativo, en la estética, cómo Dios se toma el trabajo de dar hasta la medida de los corchetes, de la estaca que se clavaba, de la cortina, del color que las quería, detalle, del capítulo 25 al capítulo que leímos, tenemos todas las instrucciones entonces para la elaboración y llevar a cabo el tabernáculo, la tienda donde Dios se haría presente para estar entre el pueblo. ¿No le gusta la idea esa de cuando Dios está atento y también atento a la estética, que no es todo así nomás, sino que tiene su orden? Que Él está interesado en algo bonito, en algo prolijo. Bueno, ¿para qué quería Dios un tabernáculo? Un lugar donde presentarse sacrificios, un lugar donde el pueblo traería sus ofrendas, las presentaría delante de Dios, le adoraría a Dios. Y Dios estaría entre el pueblo. Ya no visitaría una vez cada tanto a alguna persona, sino estaría en el pueblo. Por eso leí el verso 5 y 6 del verso 19. Porque yo estaré entre mi pueblo. El deseo de Dios de estar entre el pueblo escogido de Él. Ser el Dios, y se conocerán que yo soy Jehová, y ustedes me serán una nación santa. Dijimos entonces, para visitar el pueblo, habitar. Habitar es estar de continuo. Una persona que habita es que vive ahí. Ahora, Éxodo 29, ya me voy un poquito más para adelante, versos 43 al 46. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado por mi gloria. Santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Yo habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Así conocerán que yo soy Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. Dios elige un pueblo, como dije recién, minúsculo e insignificante entre otras naciones. Lo hace salir de una manera victoriosa de una nación muy poderosa como Egipto. A 3 meses de esa salida gloriosa, el pueblo ya había murmurado contra Moisés. Ya estaban diciendo que Dios los había sacado de Egipto para hacerlos morir de hambre y de sed. A 3 meses. Y la idea de Dios era estar con su pueblo y que ellos depositaran su confianza en Él. Él quería ser su Dios y que ellos fueran su pueblo. El verso 46, y conocerán que yo soy Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Dios se muere de amor. De verdad, uno lee el pasaje y dice, cómo el Dios creador del universo, el Dios que hizo los cielos, la tierra, lo que conocemos, lo que desconocemos, el Dios que es sobre todo, quiere vivir en una tienda o quiere habitar en una tienda para estar entre su pueblo escogido. Conocerán, se dará a conocer Dios, dice, y yo habitaré en medio
de ellos. Yendo al pasaje y viendo desde el capítulo 25, como dije anteriormente, al capítulo 31, Dios le estaba dando a Moisés todas las instrucciones de cómo hacer el tabernáculo. Me llamó la atención que encontraba obviamente el harás. ¿Saben cuántas veces aparece, según la versión que leí, la Reina Valera, en estos capítulos? 81 veces. Harás. Es el verbo que más Dios usa para decirle a Moisés: harás esta cosa, harás esto, harás. ¿Saben cuál es el segundo verbo en esos capítulos que Dios más usa para decirle a Moisés cómo quiere el tabernáculo? Pondrás. Muy bien, lo usa 28 veces. ¿Saben cuál es el tercer verbo que Dios usa más en esta serie de ordenanzas a Moisés? Tomarás. Y no está hablando de tomar, está hablando de agarrar, de tomar. El cuarto, ¿saben cuál es? Cubrirás. Y no se pone a ver, y son todos verbos en imperativo, o sea, todos son órdenes. Harás esto, cubrirás. Miren, voy a hacerlo bien rápido, ¿ok? Pero presta atención. Molerás, colocarás, darás, purificarás, cocerás, apartarás, mecerás, cortarás, rociarás, quemarás, matarás, atarás, ceñirás, derramarás, labrarás, ofrecerás, sacrificarás, consagrarás, ungirás, vestirás, bordarás, grabarás, llenarás, fijarás, tomarás, hablarás, mandarás, alzarás, unirás, mirarás, meterás, pondrás, harás, fundirás y cubrirás. Impresionante, 34 verbos en imperativo así, diciéndole a Moisés cómo quería el tabernáculo. Y no le decía, si querés, si tenés tiempo, si podés matar, no, cubrirás, matarás, hollarás. Pero ¿no les queda interesante poniéndose en el lugar de Moisés toda la tarea por hacer? Que no era poca, ¿no? Si uno lee los capítulos atrás, antes del capítulo 19, tenemos la historia cuando Jetro visita a Moisés y le dice: Moisés, estás trabajando mucho. Ponés jueces que te hagan juicio entre el pueblo porque te vas a terminar matando. No es ni bueno ni para vos ni para el pueblo. Dios ya le mandó un respiro ahí a Moisés dándole eso. Ahora, viendo, me tomé el tiempito de ver esos verbos, pongámonos en el lugar de Moisés. Con todo un pueblo y todo lo que implicaba ser líder de ese pueblo, en el desierto, con todo esto específicamente de la boca de Dios por hacer. ¿Usted qué pensaría? ¿Qué le diríamos a Dios si fuéramos Moisés? Pará un poquito. O sea, montón de órdenes directas para hacer. El día tiene 24 horas, Dios, no sé si sabía, ¿no? O sea, pará, tengo mujer, tengo hijos. Y vos estás dale con el harás, y cubrirás, y pondrás, purificarás, y todos esos verbos que ya vimos. Tengo familia, quiero descansar, no sé cuántos argumentos. Y aparte, Dios, yo no entiendo nada de lo que me estás hablando. Sabemos que Moisés había sido preparado como príncipe de Egipto, o sea que tenía conocimientos varios, ¿verdad? Que también era un guerrero. Pero bordarás, coserás, o sea, yo no entiendo nada de lo que me está hablando. Al pensar este pasaje me hacía pensar cuando trabajo en algún lugar y algo relacionado a la tecnología, a la computadora. Me cuesta, y me cuesta mucho porque no me gusta. Entonces, me enseñan algo y me olvido. Entonces, pero hay cosas que desconozco todavía. Y hay cosas que yo no entiendo. Me hablan de tecnología o me hablan de... Y todos nos pasa lo mismo. Entendemos cierta parte de cosas, pero no todas las cosas. Moisés estaba igual. Nosotros ya leímos el pasaje que estamos viendo y vemos, por ejemplo, qué pasó, ¿no? Dios había mandado la orden a Aarón para dedicarse a todo lo que era el sacerdocio y a sus hijos. Dios ya tenía levitas, ya tenía cantores,
ya tenía personas que iban a trabajar en tal área, tal otra. E incluso vemos también en los pasajes que leímos ahí, o que por lo menos podemos leer, de que para Dios era tan importante la tarea de Aarón como sacerdote, como la tarea de aquel que preparaba una cortina, o que hacía la ollita para el sacrificio, o la mesita para el incienso. Todo era importante, todas las tareas que Dios tenía preparadas, le puso el mismo énfasis y se ocupó del tema, de que no fuera al azar. Ahora, la respuesta de Dios sería: tranquilo, Moisés. Si nosotros fuéramos Moisés, diría: tranquilo, yo sé que es mucha tarea, yo sé que te dije muchas cosas por hacer. Hay gente preparada. No te preocupes, vos no vas a tener que hacer todo. Vos sos el líder de lo que yo quiero, de este gran movimiento que hay para hacer, para ser el pueblo de Dios. Del verso 1 al 11, entonces, lo que leemos es que da dos nombres: Bezalel y Aholiab. Dos personas que para algunos comentaristas ya eran artesanos, ya eran personas que hacían las cosas, para otros no, que habían sido capacitados por Dios específicamente para esta tarea. Me es indiferente, para mí sí ya lo hacían, esa es mi posición, pero que eran artesanos ya preparados y que tenían su experiencia, pero Dios los llamó al ministerio, los llamó. Dice entonces que, miren, Bezalel dotado con destrezas extraordinarias para moldear oro y otros metales. Aparte de ser artífice, era carpintero, porque si uno lee la historia en el capítulo 36, vemos que es el que hace el arca, ¿sí? O sea, con madera de acacia y después la baña en oro. O sea, que era un personaje que Dios lo llamó, y no solamente lo llamó, sino que lo capacitó para la tarea. Y Aholiab también era más diestro para lo que era telas, encastres, bordados y costuras. Y entre los dos, Dios formó un equipo para conformar la orden que le había dado a Moisés. Dijimos entonces que la idea de Dios era habitar en su pueblo, estar entre su pueblo. La idea de Dios no ha cambiado. La idea de Dios sigue queriendo estar entre su pueblo, es más, y está entre su pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Es la iglesia, ¿verdad? ¿Qué es la iglesia? Es este templo hermoso que tenemos acá para venir a adorar a Dios, que lo hicimos con ciertas medidas. La iglesia son los creyentes, ¿verdad? Somos todos los creyentes y somos ese tabernáculo, ese templo de Dios, que va a estar siendo moldeado y preparado por Dios de una manera especial, cada cual en su rubro, cada quien en lo que sabe hacer. No todos contamos con los mismos dones o los mismos talentos. Algunos Dios los llamó a la predicación, otros quizás a la visitación, otros quizás a visitar cárceles, otros quizás a la administración, otros quizás a la música, y otros quizás, y hay muchos otros quizás. Mi pregunta al texto era: ¿qué hubiera pasado si Aholiab y si Bezalel no hubieran obedecido al llamado de Dios? Si él solamente hubieran dicho: quiero dedicarme a lo mío, quiero hacer cosas para vender y quiero que esta vida me vaya bien. Si hubiera terminado el tabernáculo, ¿se hubiera formado la tienda de acuerdo a como Dios la quería? ¿O hubiera quedado truncada? Es una buena pregunta, ¿no? Por ahí tenemos el pensamiento que a veces comparto y a veces no. La tarea que Dios me encomendó a mí, si yo no la hago, Dios va a mandar a otro, porque Dios va a cumplir lo que quiere. Pero hay veces que por ahí Dios quiere que seas vos o que sea yo específicamente con tal tarea, y la obra no se realiza. Y como iglesia tenemos varias cosas para hacer, varios verbos que Dios usó para la iglesia que encomendó Cristo a pregonar el Evangelio: visitar cárceles, visitar hospitales, atender a la viuda, al niño. Y por ahí hay gente capacitada,
pero no lo hace. Y la iglesia incumple, la iglesia que somos todos, no tiene la llegada y el alcance que tiene que tener. ¿Por qué? Porque la Aholiab y el Bezalel de hoy no ponen su talento y su don al servicio de la obra de Dios. Mejor me quedo en casa, o no tomo compromisos. Y vivimos en una comunidad donde tenemos dones, tenemos talentos, pero no los explotamos. Quedamos así. Y la obra de Dios sigue. El templo se sigue agrandando y se sigue perfeccionando. Saben que me duele en el alma saber que hay mucha iglesia, y no hablo solamente a nivel local, a nivel universal. La iglesia está pasando por un momento de dormidera, donde Dios ya puso los talentos, los dones, gente que ya ha confesado a Cristo en su corazón y sigue o sentada en un banco o peor, lejos hasta de la casa de Dios, convenciéndose de que así estoy bien y Dios me llamó a esto, creo en esto. Y la obra del ministerio de Cristo mismo, las misiones de Dios, la iglesia es el instrumento que Dios usa. ¿Para qué? Para dar a conocer la salvación que hay en Cristo. Y tenemos una hermosa tarea como iglesia, como comunidad. Bezalel y Aholiab, y no solamente ellos, sino todos respondieron al llamado de Dios al servicio. Dice que Dios, dice el versículo ahí, llamó a Bezalel y a muchos sabios de corazón que iban a la tarea. Es más, si uno lee para adelante, en el capítulo 39, verso 43, dice que Dios, que Moisés bendice a los artesanos que pusieron sus manos en el arado. Los bendijo por la tarea realizada, se terminó. Mi pregunta es, y esto va para mí primero, ¿estoy haciendo lo que Dios me pedía que esté haciendo? ¿Estoy ejerciendo mis dones para que la obra del ministerio crezca y avance? A veces confesamos y cantamos, Señor, queremos que vuelvas. Señor, queremos que vengas ya. Y dice que Dios ya, Jesucristo ya está viniendo por su iglesia. Pero al no predicar la iglesia, al no ejercer su rol como iglesia, atrasamos de alguna manera la venida de Cristo. Somos responsables de una tarea específica. La idea, o por lo menos el apunte de esta predicación, es para pensar y meditar. Ubíquese en el lugar que quiera. ¿Soy Moisés? ¿Soy Bezalel? ¿A qué me puedo referir? ¿A uno de los sabios que domina algún arte? ¿Canto? ¿Limpio? ¿Corto pasto? ¿Tengo ese don, ese talento y lo uso en la obra para que la obra de Dios avance y crezca? Eso es para pensarlo. Y también pensemos si no hubiera Bezalel y Aholiab respondido a ese llamado, si hubiera terminado en la tienda. Algo para no pasar por alto antes de terminar el sermón. Habla del día de reposo, del verso 12 al verso 17, y está bueno no pasar por alto. Si bien la idea de hoy es resaltar que todos somos iglesia y todos somos instrumento de Dios para alcanzar al perdido, para predicar el evangelio, no olvidar los dones que Dios nos puso, los talentos para eso. También en este texto tenemos el día de reposo, pero qué bueno que a la luz de lo que aprendimos en Hebreos 4, entender que Dios dice que hizo toda la obra en 6 días y en el séptimo reposó, descansó. Y cuando veíamos Hebreos 4, veíamos que reposo podía significar la salvación, la vida eterna, podía significar el día de reposo y podía significar el descanso eterno. O sea, podemos descansar en la obra, podemos reposar tranquilos en la obra que Dios ya finalizó a través de Jesucristo. Entonces ya no es un día de reposo, sino son todos los días de reposo. Para aquella persona que cree en Cristo y cree en el sacrificio que Él hizo, el día de reposo, sábado, son todos los días. Todos los días celebramos el día de reposo. Todos los días descansamos en la obra finalizada que hizo Jesús allí en la cruz. Me gustaría orar y pedirle a Dios que realmente bendiga nuestra comunidad local, la iglesia,
que reflexionemos y seamos serios en el pensamiento. Dios está hablando hace rato por todos lados de que busca obreros, de que la mies es mucha, de que los obreros son pocos. Y terminamos con aquellas personas que tomamos alguna tarea, llámese pastorado, tarea de liderazgo, agotadas, fundidas. Pero ¿hasta qué punto puede llegar el estrés, el cansancio de tanta tarea por hacer, que a veces corazones buenos que quieren servir a Dios terminan con tanta fatiga que terminan hasta perdiendo el rumbo? Por algo Dios aconseja al pueblo orar por su liderazgo, orar por sus autoridades. Necesita aquella persona que lidera, que administra, nada más y nada menos que la iglesia, el cuidado de aquellos que están con ellos para la tarea. Señor, gracias por lo que hemos podido andar en tu palabra. Sabemos que hay mucho más para decir y descubrir, no solamente en este pasaje, sino en toda tu escritura, Dios. Te pido, Dios, tanto en nuestra iglesia local como en la iglesia universal, que podamos entender el llamado a ser iglesia, el llamado a la obra del ministerio, el llamado a servirte. No importa el área, pero servirte, Señor. Hay personas que están necesitando un consejo y hay consejeros que no están despiertos. Hay personas que necesitan un abrazo y aquellos que pueden dar el consuelo a través de un abrazo en Cristo, no lo estamos dando. Hay presos que necesitan ser visitados y conocer la verdad. Y tú tienes iglesia para llegar hasta allí. Padre, que cada uno de aquellos que conoce su don, su talento, pueda hoy pensar de verdad en todo esto que se ha escuchado. Ponerlo en obra, ponerse en la brecha, Dios, de unirse al trabajo que hace el liderazgo. Te ruego en el nombre de Jesús que avives y que realmente, Señor, nos ayudes a pensar y a hacer la iglesia que tú quieres. Bendice cada uno de los presentes, cada familia representada, cada uno que escucha a través de las redes. Te ruego, Dios, que nos ayudes a hacer la iglesia que esperes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.